transmitiendo nuevamente nuestro programa radial de Roca Viva, saludándoles a todos en nuestro hermoso espacio que el Señor nos ha concedido. Bendiciones a mis hermanos que nos sintonizan, amigos y todo aquel que escucha nuestro programa radial. Sintonícenos a través de nuestra app Radio Son, YouTube, Facebook Live y nuestra página Radio Roca Viva. Así les dejo con nuestro programa de hoy. Bienvenidos al siguiente programa radial. Jesucristo, camino verdadero al Padre. Jesucristo, camino verdadero al Padre. Traído a ustedes los días viernes en horario de 10:30 de la noche en adelante, donde tendremos oración e intercesión, testimonios y palabra de Dios, donde el invitado de honor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde sintonizarnos a través de esta emisora en sus plataformas digitales y con ustedes, su director, René Cruz. Para oración, llame al teléfono 213-924-3269. Así que bienvenidos y damos inicio al programa. Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta hora de la noche le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar acá nuevamente desde este lugar de las instalaciones de la Iglesia Roca Viva, está Estéreo Roca Viva, para todas las naciones, y bendito sea la misericordia de Dios, porque Dios es el que ha abierto las puertas para que esta radio pueda salir al aire, hermanos y amigos, y esperando que sea de bendición para que todos aquellos que puedan oír el Evangelio de salvación puedan venir a Él y que sus corazones sean transformados conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, en esta hora vamos a dar inicio a esta programación radial, Jesucristo, el camino de verdad al Padre. Un tema que lo tomamos acerca de lo que Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando decidimos ponerle Jesucristo, el camino de verdad al Padre, pensando en ello, de que hay un solo camino que lleva al Padre, al Dios Todopoderoso, al Eterno, al omnipotente Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, al que ha dicho: yo soy el que soy. No hay más camino por el cual nosotros podemos llegar a Él, sino que Jesús es tipificado como el camino, como la puerta. Para poder llegar al Padre se necesita ir a la fuente, se necesita ir al Salvador, Jesucristo, a la palabra, al verbo de vida. Por lo tanto, querido amigo, es necesario que tú vengas a Jesús y confieses delante de Él, no delante del hombre, sino delante de Él, que Él es el único quien puede perdonar pecados, salvarte, limpiarte y darte una nueva vida. Y de igual manera, hermanos, solamente en Él hay la esperanza de vida eterna, esa esperanza bienaventurada, esa esperanza bendita que nos espera a cada uno de nosotros, y con paciencia guardamos esa esperanza bendita. Así que, hermanos, vamos a dar inicio en esta hora y vamos a estar hablando un poco, vamos a ir a Oseas capítulo 14, vamos a estar ahí, versículo 9. Y antes de empezar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por la vida de cada uno de los que van a estar escuchando esta programación, por mis hermanos de la Iglesia Jerusalén, donde estamos ahí por la ayuda del Señor, por la misericordia de Dios, 3040 de la Tweedy Boulevard, en la ciudad de Southgate, California. Y también gracias le damos a Dios por la vida de mi hermano Rocael Gramajo, pastor, su esposa, la congregación, y por todos nuestros hermanos en todo el mundo. Así que oramos en esta hora y le damos honra y gloria a Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta preciosa hora de la noche. Aquí estoy delante de usted y delante, Señor, de muchas personas que van a estar escuchando, Señor, esta programación en cualquier parte del mundo. Ahí usted llegue, Señor, ahí usted haga lo que
tiene, Señor, en su sola potestad hacer, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada uno, Señor, de mis hermanos, padres y amigos también que van a estar escuchando, aquellos que se han alejado del Evangelio. Vuélveles, Señor, a la verdad, que ellos, Señor, puedan tener un corazón, Señor, abierto para recibir el Evangelio, un corazón, Señor, abierto para entender, Señor, la verdad, y que si se han alejado, que vuelvan, Señor, al redil, que vuelvan como el hijo pródigo, aunque muchos vendrán quizás vendados, Señor, pero usted es misericordioso para poder, Señor, restaurar, restituir y dar a cada uno, Señor, esa salvación conforme a su voluntad y su gracia. Yo le pido por los enfermos en los hospitales, Padre, le pido por aquellos que están en las cárceles, le pido por el borracho, el homosexual, la lesbiana, le pido, Señor, por todos aquellos que están fuera del Evangelio. Padre, trae esas almas perdidas, Señor, a tu redil, Señor, y que cada uno de aquellos que están, Señor, en la inmundicia puedan ser libres de toda esclavitud, de pecado, de maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo, Señor, espíritu inmundo de maldad sea atado y echado fuera, Señor. Átalo, Señor, echa fuera, Señor. Y limpia estos aires, Señor. Limpia, Señor, usted estos aires, Padre bendito, y que toda palabra que salga de mis bocas, Señor, sea sazonada con el Espíritu Santo para que pueda llegar, Señor, y ser eficaz, Señor, a cada uno de aquellos que van a escuchar tu palabra, porque su palabra no es mi palabra, Señor. En sus manos encomiendo esta palabra, este mensaje. Glorifícate, Señor, conforme a usted le plazca. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Oseas, vamos a traer un versículo para empezar en esta noche, tomando siempre lo que venimos hablando, porque venir acá no es para hablar palabra nuestra, sino la palabra de Dios, la palabra del Dios creador. Y como ya he dicho antes, Jesús es el único camino que lleva hacia el Padre. No hay otro camino, no hay otra vía, no hay intermedio. Aquí solamente es en Jesús, porque Él es el Cordero de Dios. Y Oseas dice de esta manera, versículo 9 del capítulo 14, dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Muy clara la palabra, dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Aunque aquí está hablando Oseas, o está suplicando a Dios para que Israel vuelva a Jehová. Y Dios habla y dice a Oseas que Él podría sanar, o Él puede sanar la rebelión de su pueblo. Hablando de cómo el pueblo de Israel se había prostituido, se había alejado de Dios. Cuando yo digo prostituido, porque cuando dejamos al Dios verdadero y buscamos a dioses con D pequeña, que no tienen ninguna autoridad, dioses que no hablan, mudos, o que muchas veces son usados por demonios, pero que tienen una autoridad en algunas ocasiones limitada, porque el Dios Todopoderoso se llama Jehová, el Dios de Israel, el grande, el fuerte, el Dios que ha creado todas las cosas que podemos ver, y lo que ha existido y lo que existe. Por lo tanto, nosotros, si vamos a la palabra y dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Está preguntando: ¿hay alguien que pueda entender de que lo que ha sido creado no fue por parte de algo que se formó en el espacio, como muchos lo llaman el Big Bang, o que venimos del mono, sino que todos son
herejías para trastornar la mente del ser humano. Pero solamente aquellos, como dice, que son sabios, pueden entender que los caminos de Jehová son rectos. Cuando hablamos de sabios, estamos hablando de que entienden y razonan acerca de lo que el Evangelio es. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero debe de haber un arrepentimiento. Debe de haber una condición de regeneración en la vida de cada uno que queramos ser parte del Evangelio o ser parte del reino de los cielos que se ha acercado, porque ser parte del reino de los cielos es solamente cuando venimos a Jesús. Entonces somos parte, somos incluidos en la compañía de todos aquellos que están escritos sus nombres en el libro de la vida, y venimos a ser parte ahora ya de una naturaleza no caída, sino de una naturaleza regenerada, que está en un proceso de santificación, sí, de que hay todavía pecado, sí, pero una naturaleza que se va acercando cada día más y más mientras viene Jesucristo por su iglesia a tener un cuerpo glorificado y a estar totalmente como Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén, en el jardín del huerto de Edén. Pero pregunta Oseas y dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque solamente aquellos que hay sabiduría, porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el principio de la sabiduría. Entonces él está diciendo: ¿quién es sabio? El que hace uso de la sabiduría puede entender esto. Porque a veces nosotros podemos decir, o alguien nos dice a nosotros: tú eres una persona ignorante, y a veces nos ofendemos por esa palabra. Pero la palabra ignorante quiere decir que no sabemos algo de lo que se nos está hablando. Pero cuando ponemos atención a aquello de lo que se nos está instruyendo, se nos está diciendo, entonces podemos nosotros adquirir sabiduría de aquellas cosas. Pero mientras no hay en nosotros aquella sabiduría o aquel entendimiento, somos ignorantes. Y muchas personas son ignorantes a lo que la palabra realmente es, a lo que la escritura realmente es, que la escritura es poder de Dios. La palabra de Dios es su palabra, la que viene, nos instruye, y por el Espíritu Santo nosotros podemos hacer lo que en ella está escrito, no por nuestra fuerza, pero sí por el Espíritu Santo. Porque dejar el alcoholismo, dejar la droga, dejar el ser una persona adúltera, fornicaria, el ser una persona que se crea de otro tipo de sexo que no es como el que Dios le dio, es difícil. Porque seguir a Cristo cuesta. Porque sí cuesta seguir a Cristo. Porque no es fácil. Por eso el Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarlos es lo que cuesta. Por eso es que a muchos les cuesta seguir a Cristo, porque el negarnos es decir, yo voy a dejar esto porque no le agrada a Dios. Yo voy a tener un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de confesión de pecado delante de Dios, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que profese la fe de Cristo Jesús. Y esa fe lo que va a profesar es que va a ser en mí que se vean frutos dignos de arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, empiezan los frutos del arrepentimiento que ha habido.
Y no vamos a hacer nosotros obras para ser salvos, sino que las obras vienen a través de que ya somos salvos y por lo tanto nosotros de buena gana y por amor a Dios y porque sabemos que su palabra dice que todo lo que hagamos lo hagamos por amor, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, no para salvación, sino porque ya somos salvos. Por lo tanto, cuando nosotros venimos y entendemos que los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, entonces aprenderemos y dejaremos el mal camino, o dejarás el mal camino, el vicio, la bebida, dejarás todo aquello que te está matando tanto físicamente como espiritualmente. E incluso muchas veces en el Evangelio también hay ciertas cosas, ya siendo cristianos, que seguimos practicando, se siguen practicando y no queremos reconocerlo. Pero en esta hora dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Porque Israel sabía quién era Dios. Israel sabía quién había librado al pueblo de mano de Faraón, quién había dado de beber en el desierto de la roca. Israel sabía quién le había dado el maná en el desierto. Israel sabía quién había sido que los había introducido a la tierra prometida. Israel sabía quién les había dado las tablas de la ley en el monte Sinaí cuando Moisés subió por 40 días. Israel sabía todo esto, pero aún así su corazón se endureció, se volvió atrás, volvió y se prostituyó. Pero Dios dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Porque por tu pecado has caído. Por el pecado se cae, pero por la mano de Dios nos levantamos. Cuando Él extiende su mano y nosotros tomamos de su mano de Él, nos levanta, nos transforma, nos limpia. Pero muchos han vuelto atrás, muchos han decidido regresar atrás y decir, el Evangelio es aburrido, el Evangelio ha pasado de moda, el Evangelio está atrasado, se ha quedado en lo antiguo. Pero hay un problema cuando nosotros dejamos de ver las Escrituras como la regla infalible de todo cristiano y de toda denominación, no importa la denominación que sea. Cuando nosotros perdemos el enfoque de la palabra de Dios, entonces podemos nosotros desviarnos de la verdad. Cuando nosotros le añadimos o le quitamos a la palabra, cuando nosotros decidimos cortarle un poco por allá y ponerle algo extra, lo que está escrito ya está escrito. Dios lo ha dejado y Dios le dijo a Israel, tú entrarás a la tierra prometida, pero cuida de no hacer lo que las demás naciones están haciendo. Dios se lo advirtió. Ahora Dios en este tiempo pide un pueblo celoso, un pueblo que lleve el Evangelio, pero que vivamos a la luz de la palabra, un pueblo que tengamos las normas de la santidad y de la justicia de Dios delante del mundo bien establecidas en nuestra vida, un pueblo que diga y se pare la brecha y diga, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero qué difícil es hacerlo y fácil decirlo. Pero podemos en Cristo Jesús. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, vamos a poder ir avanzando, ir creciendo, ir caminando y llegar más allá de donde nuestra fuerza nos pueden llevar.
porque por nuestra fuerza física no podemos. Pero cuando venimos al que todo lo puede, al que todo lo sabe, Él levanta y Él restaura. Él le dice a Israel: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y Él dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Él dice: porque por tu pecado has caído. Pero Él dice: llevad con vosotros palabras de súplica. Rasgad vuestros corazones en nuestro tiempo, no nuestras vestiduras, sino vuestro corazón, y decirle: Señor, con súplica, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de vuestros labios. La palabra de Dios dice que de dos fuentes no pueden fluir dos tipos de agua, amarga y dulce. O hay una que es amarga o es dulce, pero no puede de una fuente fluir dos tipos de agua. La palabra de Dios dice que no podemos amar a dos señores, porque con alguno vamos a quedar mal y con el otro vamos a quedar bien. No podemos amar a Dios y a la riqueza. No es que Dios no nos quiera bendecir, Dios nos bendice, pero está diciendo que vuestro corazón no esté puesto en la riqueza más que en la riqueza espiritual. Que mi vida no tiene que ser solamente del fin de semana como cristiano y los otros demás días como mundano. Que mi vida cristiana no depende de si va a llover o no va a llover, de que si las cosas van bien o van mal. Mi vida depende de la voluntad y misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos, como dice el versículo 9, ¿quién es sabio para que entienda esto? Nuestros labios se llenarán de alabanza. Nuestro corazón va a estar lleno de gozo, de regocijo, de alegría. Porque hemos entendido y estaremos entendiendo el camino de Jehová, que los caminos de Dios son rectos. Porque los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Porque hay al hombre camino que le parece de bien, pero su camino, su fin es de perdición. Pero nosotros, que ahora estamos acá, podemos llegar a esa sabiduría. Tú, querido amigo, tú quizás digas, yo ya lo he dicho muchas veces, tú quizás digas: ya tengo escuchando desde que tengo uso de razón. Quizás ya eres una persona adulta, casi anciano o anciano. Pero si todavía tienes aliento de vida, tienes esperanza, si todavía estás respirando, es porque Dios tiene misericordia. Pero créeme que hay un día establecido para ti y para mí, que donde Dios ha dicho de que es el hombre, está establecido que muera una vez y luego el juicio. Yo no sé si será mañana, yo no sé si será en un año, 10 años, 20 años que nos toca partir. Pero que cuando eso ocurra, que sea en las manos del Dios Todopoderoso, habiendo reconocido que solamente Jesucristo es el camino de verdad al Padre. Porque muchos pueden hablar de Jesús, el nombre de Jesús. Pero hay un solo nombre, Jesús, el verdadero Hijo de Dios, al cual si usted y yo nos venimos, nos humillamos delante de Él y le pedimos perdón y que acepte nuestro corazón como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Él nos restaura, Él levanta. Pero es necesario que vengamos delante de Él con palabras de súplica, porque solamente confesarlo no basta.
sino ponerlo por obra y en práctica, que es lo más difícil, pero no imposible. Quizás tú pienses que no puedes dejar la droga, el alcohol, los vicios, las malas amistades. Muchas veces es difícil dejar ciertas cosas, ciertos tipos de pecado, porque no queremos desarraigar, estamos bien arraigados con ciertas amistades que son completamente dañinas, ciertas amistades que son completamente dañinas, que están dañando tu vida. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que hagas algo, pero sí te impulsan a hacer aquello. Pero hay un amigo fiel. Jesús es el amigo fiel. Y Él dice, ven a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Pero es necesario venir arrepentido. Porque no esperemos ver a un Jesús que solamente es amor, sino un Jesús que es fuego consumidor, un Dios que es fuego consumidor, un Jesús que fue a la cruz del Calvario. Pero Él ha dicho, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Por eso es necesario la confesión pública de Jesús en nuestra vida. De no estar en lo oculto y ser cristianos anónimos. No avergonzarnos del Evangelio. No avergonzarnos del Cristo que fue la cruz del Calvario. No avergonzarnos de ese Jesús que aún estando en la cruz del Calvario, pudiendo Él bajarse de esa cruz, Él miraba que al morir, como dice la palabra, cuando muere el grano, sea de lo que sea, de trigo, sea de mostaza, o sea de la vid, un grano de frijol, que muera, sea enterrado, y al morir brota una plantita, y esa plantita salen muchas más. Él miraba en la cruz del Calvario que al morir Él no solamente iba a quedar ahí eso, sino que cuando Él resucitó, después del resucitar, muchos vendrían al arrepentimiento, porque la palabra de Dios dice que estábamos lejos, solos, sin Dios en el mundo, pero que ahora, por medio de Cristo, Dios nos ha acercado a Él. Y ahora podemos decir, aquellos que estamos en el Evangelio, yo tengo un Dios, yo tengo ese Dios poderoso, estoy en las manos de ese Dios poderoso, del grande, del todopoderoso. Dios llama a Israel al arrepentimiento para que en sus labios hubiera ofrenda de agradecimiento. Y Él les dice a ellos, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué les dije hace un momento? Estábamos sin Dios en el mundo. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Pero todos, dice la palabra, hemos sido creados, creación de Dios, más a los que le reconocen o reconocían a Jesús como su Salvador, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos creación, sí, pero hijo de Dios solamente el que reconoce a Jesús como su Salvador, no de palabras solamente, sino una vida que se nota el cambio, una vida de integridad, una vida que va creciendo en esa santidad progresiva, una vida llena de arrepentimiento verdadero, que
profesa la fe de Jesucristo y ve los méritos en su sangre que limpia todo pecado. Porque la sangre de Cristo, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, limpia de todo pecado, alma vil y inmundo, alma vil y perverso. No importa el pecado, no importa lo que hayas hecho, lo que estés haciendo, ven a Cristo. Él te perdona, pero debes de humillarte, debes de pedir perdón, debes de venir delante de Él, no esperando el favor solamente, sino esperando la misericordia, y las demás cosas vienen por añadidura. Dice, buscar el reino de los cielos y su justicia. ¿Dónde encontramos el reino de los cielos? A través de Cristo y su justicia, y las demás cosas Él las viene añadiendo. Si tú dices, bueno, mi familia está descompuesta, no hay solución, yo creo que Dios puede hacer algo. Pero si tú no has venido al Evangelio, lo principal que Dios quiere hacer en tu vida no es restaurar tu matrimonio, salvar tu alma. Porque si tu matrimonio es restaurado y es bueno, no estoy en contra de eso, pero y tu alma no es restaurada, tu alma no ha sido regenerada, tu vida está hecha una basura espiritualmente, de nada va a servir aquello. Pero cuando tu vida es restaurada primeramente, y luego Dios se le place restaurar tu matrimonio, tú lo vas a disfrutar, porque vas a tener lo mejor que es la vida eterna y tu familia, que es tan importante en esta tierra también. Tú quizás digas, no puedo salir del alcohol, de las drogas. Sí se puede, en Cristo se puede. Pero debe de haber en cada uno de nosotros el deseo de cambiar. Debe de haber un deseo profundo de abandonar el pecado, de abandonar esa inmundicia. Debe de haber en nosotros un deseo de querer dejar aquello y caminar en la dirección opuesta a lo que va la corriente de este mundo. Porque el problema de hoy en día no es que no haya palabra. El problema de hoy en día no es que el mundo no sepa, aún la iglesia no sepa la verdad. El problema es que queremos ahora, hoy en día, caminar conforme a la corriente de este mundo, ir tras la corriente de este mundo, imitando lo que el mundo hace. Eso fue lo que hizo Israel. Imitó lo que los cananeos estaban haciendo, imitó todo lo que hacían las naciones a las cuales Dios les dijo que Él, a la tierra donde estaban esas naciones, que hacían todo lo malo. Pero ellos empezaron a imitar todo ello, y Dios le dice al pueblo: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, dice, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y Dios dice: yo sanaré su rebelión, lo amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. De pura gracia Dios nos salva de la ira venidera, porque nosotros no merecemos nada. Muchas personas dicen: yo no necesito ir a una iglesia, yo soy buena persona, yo le doy a los pobres. Qué bueno, que Dios también te bendice. Si tú das a los que lo necesitan de verdad, Dios te bendice. Dios bendice al que da, sea creyente o no sea creyente. Yo sé que Dios bendice, porque si tú lo das de corazón, no esperando nada a cambio, Dios te va a bendecir. Pero la salvación es totalmente diferente. La salvación no se gana porque demos o porque no demos. La salvación viene a través de Jesús. Él es el único camino. Él es el único a quien podemos acudir para ser salvos. Pero muchas personas dicen: yo no mato a nadie, yo no ofendo a nadie,
Qué bueno, porque ante la sociedad es una buena persona, ejemplo de la sociedad. Pero la salvación es diferente. La salvación se necesita venir delante de Él arrepentidos y humillados para que vuestros pecados sean perdonados. Porque el que dice que no tiene pecado, dice Juan, primera de Juan, le hace a él mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ya ven? El que dice que no tiene pecado, ¿qué es lo que hace? Le hace a él mentiroso. Y se lo voy a leer para que no digan que les estoy diciendo mentira. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 8 dice, del 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si una persona dice, yo soy bueno, alguien se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué me llaman bueno? Hay uno solo, Dios. Si Jesús no le quiso decir a este hombre, sí, yo soy bueno, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántos pecados hay en nosotros? Si lo único que nosotros deberíamos de estar haciendo es humillándonos delante de Dios y decirle, Padre, aquí estoy y yo reconozco en el nombre de Jesús que me hay pecado. Si somos cristianos y nos estamos desviando, estamos haciendo cosas malas que parecen buenas o cosas buenas según nosotros, pero que son malas delante de Dios, que no agradan, y a veces nos queremos justificar porque queremos decir muchas veces, no, pero es que eso no es malo. Y dice, si alguno dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En nosotros hay pecado. Por eso es la importancia de reconocer cada día en nuestros caminos dónde estamos pisando, dónde vamos caminando como cristianos que somos. Porque a veces creemos que ya porque tenemos 30, 40 años en el Evangelio, 10 años, creemos que somos los invencibles, pero la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque solamente el entendido y sabio puede entender esto. Entender que los caminos de Jehová son rectos y que Dios pide un pueblo que ande en rectitud. No estamos hablando de una persona que sea ya perfecta, porque no estamos hablando de perfección, estamos hablando de santidad. Y la santidad, ya lo hemos dicho acá, la santidad es la separación de las cosas inmundas para vivir en las cosas santas de Dios, yendo en la santificación progresiva. Eso es lo que quiere decir un pueblo santo o una persona santa, no una persona perfecta, sin pecado, ni con aureola, ni con alitas. No, está diciendo una persona separada de la inmundicia para ahora presentar su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, para las cosas santas, para el evangelio verdadero, el evangelio que no cambia, el evangelio que no sigue la corriente de este mundo, el evangelio que no mete cristotecas en las iglesias, el evangelio que no mete las modas en la iglesia, el evangelio que vive separado de toda esa basura.
que queremos meter ciertas cosas que el mundo hace. Yo no le voy a decir qué. Usted sabe usted mismo. Yo sé que puedo estar imitando del mundo y muchas veces le cambiamos solamente la letra, pero el sonido es igual de muchos cantos que aparentemente son cristianos. Y así usted póngale el nombre que usted quiera ponerle. No estamos hablando de un legalismo radical. Estamos hablando de la palabra. Estamos hablando de que debemos nosotros entender y ser sabios que los caminos de Jehová son rectos. No me voy a ir al extremo de lo liberal, ni me voy a ir a lo extremo del legalismo, sino que voy a vivir una vida centrada en el Evangelio, mirar a ambos lados y mirar qué es lo que agrada a Dios. Y mirar, no solamente con unos ojos de poner carga sobre otras personas o ponerme carga yo mismo, sino que considerándome a mí mismo voy a tomar la cruz y voy a seguir adelante y voy a ir caminando y voy a ir diciendo, bueno, esto es lo que le agrada a Dios, lo voy a ir haciendo no por una imposición, porque ese es el problema. Muchas veces se nos impone ciertas cargas que muchas veces no podemos llevar. ¿Por qué? Porque es una imposición. Pero cuando viene el Espíritu Santo y Él es el que nos revela y Él es el que nos instruye y nos abre el entendimiento y nos dice, eso no está bien, entonces lo vamos a hacer y lo vamos a disfrutar. Pero cuando se nos impone algo, no lo disfrutamos. Porque Dios no estaba imponiendo, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, vuélvete, le estaba diciendo con una voz de como padre, ven, haz las cosas bien, haz las cosas que a mí me agradan. Pero si no lo haces, tú sabes lo que viene. Porque Dios es caballeroso, Él dice, esta es mi palabra, estos son mis mandamientos, esto es lo que yo he dejado. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Es lo que dice la palabra. Pero el mundo está caminando como un caballo desbocado, yendo hacia el precipicio. Y saben que el precipicio está delante. Saben que el precipicio está delante de ellos. Pero ellos quieren seguir hacia ella porque allá van todos. Pero la vida del cristiano, íbamos en camino hacia el precipicio, pero vino Cristo, nos tomó de su mano y nosotros nos arrepentimos. Y ahora estamos alejándonos cada vez más del precipicio para ir en camino hacia la gloria, esperando ese momento tan glorioso de nuestra esperanza bendita, que se un día, dice la palabra, sonará esa trompeta en los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que estemos con vida seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué momento tan glorioso! Todos quieren ir al cielo, todos queremos ir al cielo. Pero no todos queremos profesar públicamente que Jesús es nuestro Señor. No todos queremos decir, Señor, que mi vida entera esté consagrada a ti. No todos queremos decirle, Señor, que el hombre viejo muera, que muera el yo y que crezcas tú, Señor, en mí. Todos dicen, yo voy para el cielo. Se han muerto artistas, homosexuales y borrachos y todo aquí. Y esto no está juzgando a nadie. Pero si no se arrepintieron, ellos dicen que están en el cielo tocándole a San Pedro. Muchos de ellos. Si no se arrepintieron, la palabra de Dios dice que hay dos lugares nada más. Cielo o infierno. Que el infierno es el lugar donde está ahorita aquellos que no quisieron reconocer a Jesús como su Salvador, esperando el día del gran juicio, donde serán lanzados al lago de fuego, que esa es la muerte segunda y que va a ser por la eternidad. Pero de eso es lo que Dios te quiere salvar.
Por eso Dios envió a su Hijo, para darnos vida y vida en abundancia, para que entendamos que los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes, dice, caerán en ellos. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Pero aquellos que no quieren el Evangelio tropiezan en la piedra, porque no pueden percibir esto que es verdaderamente un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Cualquiera puede decir, bueno, qué locura está diciendo esto. Sí, hay un tesoro que Dios ha dado, porque esta palabra es un tesoro para los que indagamos, para los que buscamos. Es un tesoro a nuestra alma, a nuestra vida. ¿Quieres este tesoro? ¿Quieres venir? Que Dios sane tu rebelión, que Dios te ame por su pura gracia, y que, como le dijo a Israel, yo seré a Israel como rocío y florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Líbano, lugar de grandes árboles frondosos. Él así nos hará extender nuestra vida espiritual y nos miraremos ya no como aquellas personas sin fe, sin esperanza, sin amor, sin un propósito en la vida más que solamente los que vivan en esta tierra. Nuestra mirada está puesta más allá de lo que hay en esta tierra, porque quizás viviremos 70, 80 años por lo más robusto. Después de ello hay una eternidad. Pero en esta noche, querido hermano y amigo, dije Oseas, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Queremos andar en el camino de Jehová o caer como rebelde en ellos? Porque lo que está escrito acá, mucho de ello ya se cumplió, mucho de ello se está cumpliendo y mucho de ello se va a cumplir en el futuro. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios conoce el pasado, presente y futuro. Dios lo conoce todo. Y tú dirás, yo no entiendo esto. No te preocupes, con que entiendas que necesitas arrepentirte y venir a Cristo es suficiente para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida. Y Él te va a revelar la palabra. Quizás tú estás desanimado en la iglesia. Tú quizás dices, ya no quiero nada. No hay amor, no esto y no lo otro. Hay alguien que sí te da amor, Jesús. Hay alguien que por amor de ti y de mí fue a la cruz del Calvario. Le escupieron, le laceraron con látigos. Le pasaron sus manos con clavos. Y no se negó a hacerlo por amor de ti y de mí. No nos portemos cobardes. Si ya estamos en el camino de la verdad, sigamos hacia adelante. Porque de los cobardes no es el reino de los cielos, sino de los valientes. Porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Oramos en esta hora, pidiendo a Dios misericordia, que Dios nos ayude, aquellos que estamos en el camino de la verdad, a que si nos estamos acobardando, que hoy Dios ponga nueva fuerza, ánimo en nuestra vida y una sed y hambre de búsqueda del Señor. Y aquellos que no han venido al Evangelio, que pongan un corazón dócil para escuchar la palabra y recibir a Cristo en sus corazones y ser transformados, para que puedan ser parte del reino de Dios. Ese reino establecido por Jesucristo. Oramos en esta hora. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria, Padre, porque solamente usted
se la merece. Le pedimos, Señor, que venga obrando en nuestros corazones, nuestros hermanos en todo el mundo. Aquellos, Señor, que hay desánimo, desaliento, pesadez, influencia, Señor, como dice tu palabra, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra esas influencias de esos principados, contra esos dardos del maligno, que usted venga apagándolos, Señor, y que pueda haber en cada uno de nosotros un, Señor, mover, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Padre. Oh, Señor, que nos haga caminar más allá de donde nuestras fuerzas pueden, Señor, que no nos quedemos estancados, sino que sigamos adelante. Y aquellos, Señor, que no te conocen, que vengan a la verdad y que sean llenos de tu presencia, de tu poder, de tu Santo Espíritu, para que puedan, Señor, dar testimonio de la verdad y que puedan, Señor, hablar también de lo que usted ha hecho en su vida, Señor, y lo que harás. En sus manos, Padre, encomendamos la vida de cada uno, esta iglesia, Señor, y cada uno, Señor, de nuestros hermanos en todo el mundo. En sus manos está, Padre, y todos aquellos que están enfermos, llega, Señor, primeramente ese cáncer espiritual, sálvalos, sánalos y también de esas enfermedades físicas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Padre. Amén y amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, hermanos, amigos. Nos miramos en la próxima ocasión, si Dios lo permite. Que el Señor me les bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Como todo tiene un inicio, tiene un final. Hemos llegado al final de su programa radial, Jesucristo, Camino Verdadero al Padre. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor nos lo permite. Recuerde escucharnos a la misma hora y por esta misma emisora. La cita es en nuestra siguiente emisión. Para oración, llame al teléfono 213-924-3269. Puede agregarnos a WhatsApp. Por hoy ha sido todo. Bendiciones para todos y con permiso.